Yo les comenté algunos temas de toda la experiencia que tiene Adolfo y verdaderamente nos quedó muchas cosas para decir, pero el tema es también que ha sido muy buen estudiante, ha tenido becas, ha trabajado en el exterior, ha, eh, ha sido gerente de empresas muy importantes, gerente financiero, ha sido un empresario importante, es presidente de Four Seasons, Sociedad Anónima, empresa de hotelería y turismo, presidente de Torre Florentina, Desarrollo Inmobiliario y Construcciones, eh, y eso de CONIN, que aclaró Adolfo que es director, todo esto muestra la, la gran sensibilidad y los anhelos de seguir estudiando y seguir perfeccionándose. Así que verdaderamente para mí ha sido muy linda la charla porque si bien no tenemos tiempo para profundizar en todas estas cosas, pero nos diste un panorama amplio de la relación que hay entre estas palabras principales como ética y el avance de la ciencia. Creo que ahí está un poco el tema y te agradezco muchísimo. Así que vamos a escuchar a los que quieran preguntar. Sí, Victorio, adelante. Bueno, gracias. Eh, Adolfo, muy linda la charla, muchas gracias, la verdad que ha estado muy interesante, espeluznante por ahí algunas de las cosas que por ahí has mencionado, o por ahí bajoneante cuando vemos un poquito reflejados los índices, digamos, de desnutrición, mortalidad que hay en todo el mundo. Realmente, claro, el tema ético es, vos lo has puesto bien sobre la mesa, cómo tiene que estar contemplado en los científicos, los tecnólogos actualmente. Nosotros tenemos una formación que comenzó en el siglo pasado y en la cual, bueno, nos especializamos mucho, como decís, a partir de la revolución industrial y miramos con un poco lo encasillado, digamos, en el aspecto técnico específico y sabíamos que había alguna consideración por ahí ética que habría que hacer en algún caso, pero bueno, en realidad nunca tuvimos formación en eso, ni nos involucramos mucho, porque nos involucramos en la parte técnica, pero evidentemente estas cosas que vos has apuntado nos muestran que es ineludible y es una cosa urgente, ¿no? Por ahí de ser tratado. Quería comentarte un par de cositas. Por ejemplo, una, hay un analista internacional que me gusta mucho, se llama Claudio Fantini, no sé si ustedes lo conocen, él tiene micros, publica en distintas, digamos, digamos, lugares de noticias, etcétera. Y vez pasada hablando sobre estos desórdenes climáticos que ha habido, por ejemplo, en el hemisferio norte, es decir, estas temperaturas altas, estas cosas así, y también referido al tema de la pandemia que estamos transitando, en la cual él los ponía un poquito en un molde medio común, ambas cosas. Él decía que digamos, él usaba una metáfora, un símil de una persona que está en un edificio y se incendia. Entonces se preocupa porque en su departamento haber sofocado las llamas, que eso no le da garantía. Y un poco lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la pandemia, con los distintos países, es que no ha habido una acción mancomunada como para erradicar el problema, ¿no? Y que esto mismo que pasó con la pandemia también está pasando a nivel ambiental, y eso un poquito lo vemos. Él decía que cuando empezó esta pandemia hubo dos grandes desafíos, ¿no? Que hubo que una proeza política que había que hacer y que científicamente se había logrado la proeza, según él, porque en un tiempo récord se sacaron vacunas que normalmente tardan muchos años en producirse. O sea que científicamente se había logrado la proeza, pero no se había logrado desde el punto de vista político. Ahí había fallado
por falta de un esfuerzo mancomunado para tratar en forma global el problema, ¿no? Te lo comento porque un poco me hizo acordar las cosas que vos hablabas, que efectivamente estamos parados en una cosa así parecida, ¿no? Yo no tengo mucho conocimiento de esto, por ejemplo, en mi caso conocimientos se remontan a lo mejor al libro de Yuval Harari, Homo Deus, no sé si lo han leído, pero un poco las cosas que vos mencionabas, también con una perspectiva un poco así, digamos, que produce miedo, ¿no? De hacia dónde vamos encaminados. Bueno, en definitiva, me gustó mucho, me pareció muy linda la charla, Adolfo. Vos pusiste al final esas palabras que decían, digamos, que es urgente tratar de hacer algo, antes que las cosas nos pasen por encima. ¿Hay alguna, bueno, aquí en Chile están discutiendo la incorporación a nivel constitucional de estos derechos, ¿no? Pero hay otros tipos de intentos de tratar de tomar cartas en el asunto, así con esto? Sí, bueno, efectivamente yo creo que el hecho de que la responsable del tema de los derechos humanos en las Naciones Unidas es Bachelet, eh, tienen una posibilidad importante de avanzar, al menos con algunos de los organismos, porque la OEA o los organismos regionales de derechos humanos han tenido un crecimiento muy importante en América Latina con motivo de los procesos políticos. Y aparentemente son los que están mejor capacitados en términos de legislación, porque hoy existe una legislación clara para que una persona no pueda ser torturada, claramente. Ahora, la mente te la puede torturar cualquiera con un dispositivo de cualquier lugar del mundo. Bueno, eso aparentemente hay toda una corriente que está pensando en avanzar desde ese enfoque. Y el caso de Chile me parece que es sumamente promisorio porque ya está aprobado por, creo que 125 votos a favor y 4 abstenciones. No ha habido un solo voto en contra, lo cual, llevado esto a un país que lo considera como un tema importante y un tema, digamos, mirando a futuro, porque realmente lo importante es que esto no es no va a ser para ahora, a lo mejor será para próximos 2 o 3 décadas, pero si no se hace ahora, dentro de 2 o 3 décadas vamos a estar igual. Y creo que esa es la gran diferencia que ha habido con el tema ambiental. Un integrante y amigo de la mesa como Roberto Lauro insiste permanentemente con informes sobre el tema del impacto ambiental y la falta de respuestas concretas y la preocupación que hay en eso, pero realmente yo me voy a sincerar y mi sinceramiento coincide en que yo estaba convencido hasta hace unos años que esto no era tanto producto de la acción del hombre y, y sin embargo, con el transcurrir de los años me he ido dando cuenta que estamos arruinando nuestra propia casa y la salida no es conquistar Marte, la salida es proteger el medio ambiente y bueno, hay muchas áreas desde las cuales se puedan avanzar como un mensaje, digamos, esperanzador, creo que los jóvenes, los niños tienen una mayor conciencia ambiental que nosotros. Creo que los chicos, así como a nosotros nos costó mucho usar el cinturón de seguridad en el auto, ellos lo asimilaron inmediatamente. Y creo que eso puede ser promisorio en el sentido de que aparezcan legislaciones para la protección del cerebro, ¿no? Creo que existen, hay países que tienen Australia, pero son legislaciones más permisivas y creo que el golpe contundente lo ha dado Chile. Realmente creo que el golpe contundente en eso lo está dando Chile, ¿no?
y si fuera un ejemplo a seguir por otros países sería muy saludable. Sí, Alicia, adelante. No quiero, realmente no quería hablar porque estoy muy copada, no sé cómo decirlo en otros términos, con todo lo que han dicho acá. Adolfo ha puesto en el tapete un montón de temas que sería interesante desmenuzar. O sea, no tiene desperdicio, hay un montón de ideas que se podrían analizar y seguir discutiendo, y esto sería eterno. Es maravilloso, y también Vittorio ha reforzado muy ampliamente un montón de ideas y ha incorporado cosas en las cuales coincido, y también tengo las mismas inquietudes y las mismas comentarios, apoyo lo que dijo Vittorio en favor de, inspirado en esta gran cantidad de cosas súper interesantes que nos ha planteado Adolfo. En lo que a mí específicamente concierne, el aporte que puedo hacer, en realidad me interesan todos los aspectos que se tomaron aquí. Hay dos, por si se me olvida, me lo pueden recordar, que eran dos. El primero, respecto al conectoma, que en charlas mías anteriores yo introduje este concepto del conectoma, y que de Adolfo lo ha ampliado muchísimo y muy interesantemente. El cerebro no es solamente una serie de cables que se conectan, como eso es lo que yo intenté también decir en mis charlas, y lo reforzamos ahora. Estamos muy lejos de entender cómo funcionan los mecanismos del cerebro. Porque para empezar, el cerebro no es solo cerebro, sino que es un sistema nervioso y que integra todo el organismo completo. O sea, dejémonos de pensar que el cerebro es una unidad separada del cuerpo, cosa que todavía en la construcción de robots y a nivel tecnológico todavía no logramos esa integración, no se logra esa integración tan amplia que tiene el cerebro. Yo lo quise apuntar en mis clases. Nuestro cerebro funciona en íntima relación con las bacterias que hay en el intestino. Entonces ahí hay otra interacción eh, o sea, todavía no se logra el nivel de complejidad, de conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro. Así que si tenemos miedo de que las máquinas nos superen, creo que por ahora eso no va a suceder, y la frustración de los neurocientíficos respecto a la posibilidad de curar las enfermedades neurodegenerativas también se suma a es resultado de ese tremendo desconocimiento que hay. Y bueno, eso nos alienta hay que seguir trabajando en esto, no está todo dicho. Así que eso es una esperanza de poder ir solucionando los problemas. Las células son extremadamente complejas, y no tenemos un cableado interno. Eso es un mito, ¿no? Las neuronas no se conectan como cables, son moléculas, son átomos, en este momento se está hablando de que la conciencia es un fenómeno cuántico. Entonces, y cada vez están avanzando un poquito más en este tema. Entonces, si tenemos el collider, el estudio de las partículas, en algún momento estas partículas van a ser consideradas también parte de la comunicación entre las neuronas. O sea, son cables mucho más complejos, y yo creo que vamos apuntando para ese lado. O sea, no solamente moléculas, no solamente átomos, sino que también estas subatómicas, estas partículas subatómicas van a tener que ver mucho en la comunicación
entre las neuronas. Entonces la ciencia va para ese lado y es maravilloso. Lo dejo ahí, podríamos hablar toda la noche de esto, pero ahí queda. Y el punto número 2 fue muy interesante como lo planteó Vittorio respecto a observaciones que están haciendo gente sobre el manejo de la pandemia. Claudio Fantini es extraordinario, yo también lo sigo, y esa sensación de que la pandemia fue mal manejada porque finalmente está siendo mal manejada porque está fragmentada, el cuerpo científico mundial no se ha puesto de acuerdo, han quedado un montón de interrogantes, se han planteado, hay bastante desorientación, yo lo mencioné anteriormente, mi apreciación personal es de que estos avances respecto a las vacunas no han sido mal comunicados. En realidad las vacunas no surgieron en los últimos 2 años, no fue tan heroico. Estas vacunas, ya toda esta tecnología lleva más de 20 años de trabajo, más desde la pandemia anterior, la del 2000, no me acuerdo, 2006, 2007, no me acuerdo cuándo fue la del otro virus de H1N1. Ya en ese momento se estaba trabajando en la tecnología de las vacunas ARN, lo que hicieron ahora es cambiarle la etiqueta nada más y salir como los grandes héroes de que fabricaron en pocos meses una vacuna. O sea, hay mucho exitismo, hay muchos el divismo, hay mucho el espectáculo de la ciencia. Lamentablemente la ciencia ha caído en eso. Y tenemos muchísimos problemas éticos todavía por resolver. Ahora, me saco el sombrero viendo que hay gente que se está preocupando de establecer un cuerpo de leyes a nivel mundial para establecer reglas, porque si no lo dejamos esto como yendo a su propio destino, vamos a caer en el caos, yo creo. Somos muchos, nos estamos multiplicando mucho, estamos haciendo bastante daño en el planeta y lo único que nos falta es que sigamos actuando en forma caótica. Entonces alguien tiene que poner un poco de reglas, ¿no?, básicas para poder entender. Ese es mi mensaje. Hasta ahí ustedes pueden seguir hablando. Y disculpas por ser tan verborrágica. Muchas gracias, Alicia. Bueno, creo que Marcelo Moreno había levantado la mano. Adelante, Marcelo. Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan. Yo lo que quería rescatar de la charla yo me quedé con la parte del principio donde hay 2 países, hay 11 países que tienen el 50% de la producción y del consumo. Yo creo que hay que estar atentos porque esos países que cada vez concentran mayor potencial, si nos vemos, como decía Adolfo, el caso de China y el caso de Estados Unidos, yo creo que están llevando adelante investigaciones tanto en el campo de las neurociencias como en el campo de la física cuántica, que están mucho más allá de lo que se publica. Entonces la ética pasa a ser una herramienta fundamental, pero lamentablemente va a ser esgrimida por los países con menores recursos, por lo cual yo creo que hay que prestarle atención a lo que se está haciendo en otros lados, hacer como dice Adolfo y poder discernir las fake news de las cosas que realmente están sucediendo y no dejar que nos pasen por encima. Yo creo que ese es el gran desafío de las futuras generaciones, porque cada vez la desigualdad va a ser más importante, no solo en cuanto a los recursos técnicos, sino a los recursos humanos especializados en esas tecnologías. Entonces,
mi conclusión de toda la charla de Adolfo es que si no prestamos atención, si no dedicamos tiempo a estudiar y a investigar en estos campos, lamentablemente vamos a ser víctimas pasivas de lo que decidan las grandes potencias. Solamente eso, y felicitar a Adolfo. Gracias, Adolfo. Gracias, Gracias, Marcelo. Marcelo. Sí, realmente creo que existe digamos, la información es poder. Y hoy hay una sobreabundancia de información. Hay organismos que son capaces de filtrarla y de tamizarla, y esa información puede ser usada como cualquier instrumento para dos objetivos, o para el bien o para el mal, o para generar poder y concentrar más riqueza, o para distribuir y no fragmentar, como decía Alicia, el caso de la pandemia, donde recién hoy se están dando cuenta que primero algunos países acapararon todas las vacunas y ahora no saben cómo hacer para distribuir vacunas a quienes no les llegaron, porque en realidad el mundo es uno solo, la globalización ha sido tal y la interacción hoy es absolutamente distinta a lo que era hace 100 o 150 años. Y créanme que yo he sido el primer sorprendido de algunas estadísticas, porque los temas de desigualdad y de pobreza no los había tenido tan claros. Siempre pensé que existían y que estaban, pero no en esta magnitud. Y lo corroboré más de una vez el dato de que hay 5 millones de niños que mueren por año. Me pareció una cosa atroz, me pareció realmente atroz, porque si pensamos en la pandemia, no la quiero comparar, pero tomo un comentario, el año pasado murieron 1.800.000 personas y 5 millones de niños. ¿Qué importancia le dimos a una y a otra? ¿Qué recursos le pusimos a una cosa y a otro? ¿Qué difusión le dimos a una cosa y a la otra? ¿Qué nivel de compromiso asumimos con una cosa y con otra? Y esto trasciende más allá de los sistemas políticos, económicos. Creo que pasa a ser un valor estrictamente humano. Me parece que ese es mi choque con esta realidad, ¿no? Y realmente creo que así como la ciencia logra hacer tanto por el bien, ¿por qué no puede hacer algo con esto? ¿Cómo hacer para que lo haga? ¿Cómo podemos contribuir a Colomar? ¿Desde dónde podemos hacerlo? Por supuesto, más allá de nuestra intención, sé que no tenemos los elementos y la fuerza suficiente, pero sí la voluntad y el compromiso de divulgar esto. Porque realmente hoy existen unas tecnologías con una gran capacidad para resolver problemas que eran imposibles de pensar. La otra vez estaba leyendo sobre esa fotografía que creo que mostró Roberto, de los agujeros negros. Y bueno, fueron fotos tomadas, millones de fotos. Se usaron 3 mecanismos de inteligencia artificial distintos. De los 3 se descartó una y siguieron trabajando con 2. Con esos 2 que eran fragmentos del agujero negro tomado de uno de los 7 o 9 centros de telescopios que hay distribuidos en el mundo, y compusieron con pedacitos de fotos, fueron armando fotos, mejorando la nitidez, y lograron hacer lo que era absolutamente imposible pensar hace 20 o 30 años. Y bueno, si son capaces de hacer eso, que es más, ¿por qué no podemos hacer menos, ¿no? Creo que hay un tema de decisión, y hay un tema que también ha pasado en educación. La revolución industrial fue un cambio fundamental en el desarrollo del hombre, y estableció distintos hitos importantes ahí, como la división del trabajo, la especialización,
una serie de elementos que están perdurando aún hoy, y que han perdurado aún hoy en materia de educación también. Y eso es pernicioso, porque ya lo hemos visto que la educación del siglo XXI no puede ser la misma que del siglo XIX. Y eso pasa en muchas áreas. Y respecto de lo que decía Alicia, efectivamente, yo creo que hoy hay una, digamos, una especie de conjetura sobre el cerebro, porque hay un neurofisiólogo colombiano que se llama Rodolfo Ginás, al cual le he leído mucho de sus apreciaciones y estudios e investigaciones, que plantea que el cerebro no funciona como una red espacial, sino más bien como una red temporal. Existen una serie de variaciones o de oscilaciones eléctricas entre las neuronas, y hay algunas que son las que hacen como un barrido cada 13 milisegundos de la información que están retransmitiéndose entre ellas, y las devuelve. Y en realidad el cerebro es el que constituye o el que arma su propia realidad virtual. Y esa realidad virtual la arma en función de información que recibe del exterior a partir de las sensaciones y las percepciones, pero también es capaz de seleccionar y dejar entrar lo que quiere, y no dejar entrar las sensaciones que no quiere. Y tiene a su vez una especie de, ¿cómo yo diría? Una especie de funcionamiento autónomo. O sea, es mucho más de lo que pensamos el cerebro. Bueno, eso también hace que estemos de alguna manera un poco más protegidos de estos peligros de las intromisiones de las neurotecnologías, porque no hay dos cerebros iguales. Y en realidad, mecanismos o dispositivos para hacer un relevamiento mental, casi como que tendrían que meternos a cada uno de nosotros en un resonador magnético funcional para ver cómo funcionamos y poder intervenir en él. Hay una discusión muy interesante, muy, digamos, en los inicios de estos enfoques cerebrales, porque cuanto más serios son los investigadores, más reconocen que conocen muy poco del funcionamiento del cerebro. Cuanto más lejos están del conocimiento profundo, más divulgan y menos conocen. Y me parece que no podemos dejarnos llevar por esas falsas divulgaciones y atender más a los que seriamente están investigando el tema. Creo que solamente hay 6 o 7 o 10 institutos de investigación serios que por lo menos dejan entrever a qué están avanzando. Porque, como decía Marcelo, conocemos una parte de todo lo que está pasando. Lo otro no lo conocemos. Adelante, Oscar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les agradezco poder estar en este espacio. Más que nada, bueno, nada más que palabras de orgullo para con mi padre, que realmente ha tenido una disertación muy interesante, más allá que yo no estoy en el campo y la desconozco. Bueno, algo pude rescatar de toda la disertación. Felicitarlos a todos por el trabajo que hacen, por estudiar y tratar de que todos puedan colaborar para
en la ciencia, en la parte neurocientífica, y bueno, me parece un trabajo excelente el que hacen todos ahí, y creo que lo que me gustaría por ahí ver qué posibilidades existen de que este Ateneo de alguna manera se pueda difundir un poco más, porque yo he tenido la posibilidad eh, de estar en algunas charlas, sobre todo en las que diserta mi padre, claramente, pero me parece que sería muy interesante que esto tenga difusión y que lo pueda ver más gente, que lo pueda apreciar más gente, y seguramente debe haber mucha gente que está también interesada como ustedes y que puede aportar mucho también al Ateneo, y creo que sería muy, muy interesante que pudieran ampliar esto para que la gente lo conozca, se difunda y puedan aportar aún más de lo que están haciendo todos ustedes. Estoy muy agradecido realmente, y es muy, muy, muy interesante todas las investigaciones y estudios que hacen, pero creo que sería muy bueno que más gente lo sepa para que también pueda aportar su granito de arena. Bueno, gracias, Oscar. Mira, yo creo que este año hemos dado algún pasito. Tenemos esa inquietud, nos gustaría poder extender más este aspecto que consideramos el granito de arena para tener en la sociedad mayor nivel de conocimiento, pero como digo, el pasito que se ha dado es que ya se pasan a YouTube las exposiciones. Entonces hay gente que va y busca Ateneo Amigos de la Ciencia y encuentra los títulos que se fueron desarrollando acá. Así que ese es nuestro pasito, pero tenemos que avanzar mucho más, y fue uno de los temas principales que hemos tratado en la mesa organizadora. Así que en algún momento vamos a poder desarrollar. No creo que este año se pueda hacer mucho más, pero se está, la Universidad Tecnológica Nacional tiene otros aspectos que están colaborando también para la difusión, porque para la universidad, sobre todo la Facultad Regional Mendoza, en la parte de extensión han tenido una herramienta importante para llegar a la sociedad. Entonces, de ahí la revista que tienen, la radio FM que tienen y otros medios le comunican a los profesores, le comunican a los alumnos, y yo creo que de esa manera va a ir creciendo. De todas maneras, nosotros siempre tenemos lo que llamamos los asiduos, porque hay quienes participan activamente en las diferentes exposiciones, pero si vemos la lista completa, en este momento tenemos 500 participantes, así que lógicamente que los asiduos son los que están participando, y a veces tenemos un número como hasta 50, pero no hemos pasado mucho esa cifra. Así que gracias, Oscar, lo vamos a seguir estudiando. Adelante, Vittorio, perdón, Sansoni. Bueno, gracias Raúl. Adolfo, vos reclamaste para la educación sitial privilegiada, un poco como madre de la ciencia y esta a su vez de la tecnología, etc. Y con respecto al tema ético que nos está preocupando un poco en esta charla, vemos que es una cosa indispensable para hacer un poco desparramado, imbuido de ella, todos los que trabajan en la parte de ciencia y tecnología. Yo quería preguntar, porque creo que también la ética es una cosa que viene dentro del marco de la educación. Me parece que un poco comienza por ahí, ¿no? En la educación, tanto la educación formal, digamos, como la educación informal en la casa, etcétera, que tiene la persona. Creo que los principios éticos comienzan por ahí. Sería importante a lo mejor poder ir, no sé, trabajando ese aspecto ético en todos los aspectos de la educación, ¿no te parece? Sí, Victorio, efectivamente.
hay un tema que es muy importante ahí, y es los valores éticos en la educación formal, digamos. En la informal, como vos decís, en el hogar, fundamental es la transmisión de esos valores éticos, algunos de los cuales son ancestrales. Pero en la educación formal es muy importante, sobre todo asumiendo que esos valores éticos hay que transmitirlos y hay que generalizarlos y hay que profundizarlos en la escuela primaria, no en el colegio secundario. ¿Por qué? Porque en el colegio secundario el mismo cerebro del adolescente está con una serie de cambios hormonales y de decisión de establecer su espacio de funcionamiento, sus propios límites. Entonces, eso significa un rechazo a todos los valores que se le tratan de introducir en esa edad. Si uno le dice que se acueste temprano, se quiere acostar tarde. Si uno le dice que se ponga un pullover, se va a sacar, va a ir en camiseta. Si uno le dice que vaya en camiseta, se va a poner un sobre todo. Entonces, eso está más que probado. Los valores éticos hay que introducirlos hasta los 12, 13, 14 años, que es cuando el chico es mucho más receptivo, lo internaliza mucho mejor, lo comprende mucho mejor, porque los chicos a esa edad, incluso en el nivel preprimario, se observan cómo son solidarios, cómo entre ellos se ayudan, cómo... Por eso hoy en materia de educación se está avanzando mucho en la necesidad de los trabajos en equipo con tutores. Y los tutores son los mismos alumnos, porque dicen y prueban que muchos chicos aprenden más del propio compañero que del profesor. Y aprenden más porque, bueno, uno lo observa en los juegos. Cuando un chico se sube a un árbol, el otro de su edad también se sube porque dice, si él lo hace, yo también lo puedo hacer. En cambio, si uno grande se sube a un árbol, el chico tiene miedo y no sube porque se da cuenta que somos diferentes. Entonces, pero yendo al tema de los valores, creo que, como decía Victorio, es fundamental la educación, es fundamental. Y si hay algo que debería transmitir la escuela primaria, son los valores, ¿no? En términos Adolfo, mira, de yo llegué esencia. a pensar, sí, pero llegué a pensar que lo que yo dispondría en las escuelas primarias, en los primeros grados sobre todo, como dispositivo urgente para enseñar, no serían computadoras ni televisores, un cesto de papeles, que vos le puedas enseñar convivencia, normas de convivencia, de que Tal cual, respetar un tal poco, cual. respetar al compañero, ese tipo, para mí una papelera es más importante que una computadora, que libros de inglés, que lo que sea, a nivel de los primeros grados, de los primeros años de la escuela primaria, ¿no? Y es una cosa que me parece que nos está faltando mucho. Claro, ya lo creo que sí. En Japón hay comentarios serios de que los chicos antes de irse tienen que limpiar el banco y tienen que dejar el aula limpia. Si ellos la ensuciaron, ellos la limpian. Y eso es transmitirle valores, eso es transmitirle valores éticos para el devenir de toda su vida, ¿no? En general, el docente, ya sea de los diferentes niveles, tiene que considerar siempre que hay un aspecto de información y de formación. Es decir, que en la parte de formación es donde se incluyen estos valores que está mencionando Adolfo. Sí, claro. Adelante, Roberto. Bueno, gracias. Felicitaciones, Adolfo. Y toda esta presentación, toda esta conversación que se ha mantenido estos últimos momentos, han dado tantos puntos interesantísimos a tratar que voy a tratar de resumirlo. Y entonces empiezo ahora. Vamos a ver el tema de tratar de resumir. Adolfo dijo algo sobre las redes neuronales, en lo que confirmo, porque hemos estudiado ese tema, la variabilidad de las redes no son siempre constantes, van cambiando en función de las necesidades. Y esto se llama plasticidad neuronal. Y esto se está estudiando, y yo lo he
repasado de una manera muy, muy veloz, pero tenemos que profundizarlo, porque esa parte del cerebro es de muchísima importancia. Otro tema que se habló también, y es el que Adolfo dijo que yo me he desencadenado en los últimos momentos, en los últimos tiempos. Sí, ayer o anteayer me llegó tanta información sobre el tema del cambio climático que pienso que me ha llegado he llegado a una conclusión, porque son cosas que ya las veníamos estudiando desde hace tiempo. El tema, voy a poner acá voy a hablar algo nuevo que se ha dicho, pero viejísimo. El Pero tema breve, Roberto, porque queremos estoy escuchar a siendo Anita. breve, por favor, estoy siendo breve. El tema el principio de acción y reacción, ¿sí? Lo conocemos, pero hay algo que quiero subrayar. Si no existe acción, no existe reacción. ¿Está claro ese puntito? A mí me parece que es fundamental, porque si tomamos que la reacción, por ejemplo, es una pandemia, hay algo que ha habido una acción que la ha generado. Entonces, ahí empecemos a estudiar el cambio climático, por ejemplo. El cambio climático que la especie humana está generando. Toda principio, acción y reacción funciona si hay una acción. Si no hay reacción, si no, no hay reacción. Es para mantener el equilibrio. Las leyes naturales accionan en el sentido contrario y con la misma intensidad que la ley que desequilibró el sistema. Entonces, estudiemos por qué pasó lo de la pandemia. Las pandemias fueron también pendulares. Cada 100 años hay una pandemita de aquellas. Y cada 100 años hay precedente a la pandemia, hay un desbalance, un desequilibrio de la especie humana. Entonces, miremoslo por ese lado. Y ahora voy a terminar rápido, como vos decías, porque esto es muy fundamental. Voy a leer 4 líneas, ¿sí? Y con eso termino, de este WhatsApp que envió internamente dentro del AAC Victorio, y que habla del efecto Flynn. Y dice esto: el coeficiente intelectual medio de la población mundial, que desde la posguerra hasta finales de los años 90 siempre había aumentado, ha ido disminuyendo en las 2 últimas décadas. ¿Sí? Punto. No, les dejo esto como un punto de admiración, porque averigüemos por qué está pasando esto, muchachos. Porque las pandemias, todo esto es la naturaleza que nos está metiendo en vereda donde nosotros debiéramos estar sin pasarnos con el cambio climático, con esto, con aquello otro. Basta. Dejo ese punto interrogativo y que duerman bien si se ponen a pensar en tu cosa que dudo. Gracias, Roberto, gracias. Adelante, Anita, te escuchamos. Gracias, buenas tardes nuevamente a todos. Dormir bien está difícil con todas las interrogantes que nos ha generado Adolfo. Claro. Yo creo que vamos a seguir repensando un montón de cosas. Adolfo, en primera instancia quería felicitarte por la calidad de exposición y por la maravillosa conexión que has hecho de un montón de datos, porque has dado muchísima información, muchísimo conocimiento en la charla. Y lo que quiero resaltar es el análisis que has hecho multicausal de un tema que es transversal como la ética, ¿sí? Que transversal a cualquier disciplina, transversal a la vida cotidiana y transversal a un montón de temas que hemos visto que han desarrollado a lo largo de este año aquí en los foros del Ateneo. Mi pregunta va dirigida con respecto al comentario que vos hiciste de educación. En la educación se trabaja el tema de componentes actitudinales o contenidos actitudinales, pero como una cuestión accesoria, no como algo central. Entonces, mi pregunta iría dirigida: ¿cuál sería tu sugerencia, por ejemplo, ahora que estamos tan embebidos en elecciones políticas, por ejemplo, para un político, cuál sería la sugerencia de trabajo con respecto a trabajar estos puntos, o a reformas educacionales, o a políticas públicas
que permitan abordar estos temas de forma más profunda y de forma más efectiva en la educación argentina. Sí, digamos, es una pregunta muy interesante, Anita. Realmente creo que en los distintos enfoques educacionales que están llevando adelante distintos sistemas educativos, algunos de una manera muy exitosa, hacen mucho hincapié en la necesidad del contacto de los chicos con la naturaleza y del aprendizaje en conjunto y de la necesidad de la colaboración entre ellos y la necesidad de elegir ellos el proyecto que quieren desarrollar y defenderlo y conseguir los argumentos necesarios. Y en todos esos enfoques en general está muy impregnado del respeto por el otro, de la puntualidad. O sea, cuando hay un trabajo en equipo, si hay uno que no llega, lo vemos en un equipo de fútbol. Si a un equipo de básquet le falta un jugador, ese equipo pierde. Y bueno, eso creo que son unos valores que se están inculcando a nivel de muchos sistemas educativos en el mundo, no en todos, lamentablemente. Y me parece que están apuntando a las bases de ese conocimiento. La puntualidad, el respeto al otro, la solidaridad, son valores que, porque los chicos parece que no, pero claramente empiezan a distinguir lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto de lo que no lo es correcto. Lamentablemente después nos encargamos los adultos de, con el ejemplo, ponerle en duda esos conceptos que han ido cimentando. Lamentablemente es así, tenemos que reconocerlo y tenemos que asumir que la obligación de esa educación ética es compartida por la educación formal, los maestros, los profesores que hacen un esfuerzo denodado en muchos aspectos, con la familia y con toda la sociedad. Siempre decimos que se está aprendiendo desde antes de nacer hasta el día de la muerte. Y en ese devenir del conocimiento, creo que el respeto es fundamental. Nosotros en el Ateneo hemos tratado por todos los medios de mantener estos valores como pilares fundamentales de su funcionamiento. Y bueno, eso es lo que te puedo decir. No sé a nivel político cómo se puede llegar a resolver, porque bueno, ahí empiezan a jugar otros intereses. Uno de los cuales, y más importante de todo, es que lamentablemente los tiempos de los accionar de los políticos se miden en años y estas cosas necesitan décadas. Y bueno, lamentablemente todos en general piensan con un enfoque, o la mayoría piensa con un enfoque cortoplacista, y en ese corto plazo no se pueden resolver problemas de fondo. Necesitan de más perseverancia y más contundencia y más tiempo y más integración. Verdaderamente lo que quiero es agradecer a todos porque la presencia hace que el Ateneo se mantenga firme y que en lo posible, como dijo Oscar, podamos ir aumentando esta influencia del pequeño aporte que hacemos a la sociedad. Así que agradecemos también a la mesa organizadora que dedican tiempo. Todo lo que hace el Ateneo es un tiempo ad honorem, digamos, y agradezco también a la UTN que nos brinda el Zoom y otras herramientas, pero fundamentalmente por el hecho de haber visto caras nuevas hoy, espero que se vayan satisfechos de esta reunión y siempre mantenemos el lema que una oportunidad hace varios años dijo Adolfo,
que Adolfo Annunziata dijo que para él el viernes a las 6 de la tarde era una bocanada de aire fresco. No sé si alguien quiere comentar algo más o ya nos vamos despidiendo. Veo a Gerardo Schlegel que como dije está en Mallorca. Vamos al punto. Realmente me siento muy complementado con mi expectativa que tenía hoy de esta charla con Annunziata, que ha sido maravilloso en la forma que se ha expuesto. Y quienes han complementado también con ustedes las diversas preguntas que dan para mucho, para muchas cosas, porque los valores éticos, como decimos, son la base por la que las personas rigen su conducta. Son guías de comportamiento. Entonces, esto creo que lo tenemos que aplicar todos, ese principio, digamos, ético, para resolver estos problemas que son infinitos y son muy, muy grandes para diversificar en cuanto a distintos ramales que puede tomar. Este es un inicio, como dijiste, Raúl, y espero que este inicio dé para ayudarnos a ser un poco mejores a todos y a aquellos que estamos lejos también, y establecer esas guías de comportamiento que son aceptados de manera social y ayudan a diferenciar lo que es correcto o no es correcto. Creo que acá hay muchas cosas que se hacen con qué sé yo, podemos ponerle el tema vacuna, el tema pandemia, el tema, hay 1000 temas en los cuales yo veo, observo por lo menos, una gran participación de políticos o de personas, o no sé, llamámosle intereses económicos muy importantes que manejan un tanto la situación. Y nosotros somos un pequeño grupo que ojalá seamos miles o cientos de miles para lograr encauzar aquellas cosas que en este momento no están muy claras. Estoy agradecido por la charla y realmente me siento honroso de haber participado con ustedes, y siendo la 1:30 de la mañana no me interesa. Me ha gratificado realmente y para dormir y pensar todo aquello que he escuchado hoy. Bueno, gracias a vos, Gerardo. Quiero leer en el chat, Bernardo Bayuk dijo: muchas gracias al Ateneo por la invitación y felicitaciones a Adolfo por la charla, muy interesante. La seguimos en la semana. Bueno, creo que lo que nos queda es desearle a todos que tengan muy buen fin de semana y que podamos seguir disfrutando de estas hermosas exposiciones. Así que nos despedimos y vamos a finalizar. Así que adiós. Y gracias por todo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias.